Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa conversaré con Jesús Chu Torrealba, coordinador de la Fuerza de la Unión. Y en la segunda parte con el doctor Jihad Khalek, cirujano oncólogo. Se me ocurre preguntarle a Chu, porque no lo he entrevistado desde que se produjo su renuncia a la MUD, su salida de la MUD. ¿Qué pasó ahí? Yo no estaba aquí. Bueno, yo creo que lo que pasó fue una cosa absolutamente normal. ¿Te cansaste? ¿Se cansaron de ti? Yo creo que lo que ocurrió es que estamos en un nuevo momento. Yo planteé de manera reiterada desde octubre del año pasado la necesidad de que hubiese una revisión, una reestructuración profunda de la mesa. Dijimos en aquella oportunidad que la reestructuración no podía ser facial, no consistía simplemente en el cambio de un personaje, de un vocero por otro, sino que tenía que buscar estructurar un nexo más fuerte con la sociedad civil, el liderazgo político y la sociedad civil, y estructurar también, definir también una estrategia de poder, porque el balance del año 2016 es claro. La misma oposición que logró la victoria más importante de los últimos 18 años en 2015, luego pasó todo el 2016 sin poder concretar los deseos de cambio, los deseos de transformación. Entonces, eso había que resolverlo y para dar respuesta a eso había que reestructurar la mesa. Se produjo un conjunto de debates allí y al final se anunciaron unos acuerdos el 17 de febrero. Esos acuerdos implican que la Secretaría Ejecutiva deja de existir, migra a una estructura colectiva de varias coordinaciones y que se va a convocar a un congreso de la sociedad democrática donde los partidos políticos y la sociedad civil se van a encontrar y que la vocería política va a ser asumida como yo lo exigí por los propios partidos en primera persona. Todo eso se anunció el pasado viernes 17. ¿Y se cumplió? Bueno, el país está a la espera y creo que es muy importante que los ciudadanos tengamos claros que hoy, en este momento de la crisis venezolana, tenemos una doble responsabilidad. Enfrentar al proyecto autoritario, por supuesto, enfrentar al régimen autoritario, pero también exigirle a la oposición que esté a la altura de este momento, de este reto. Si tú a mí me preguntas, lo que pregunta todo el mundo, lo que le pregunta a uno, todas las personas que uno se encuentra, ¿hasta cuándo va a ser esta desgracia? ¿Hasta cuándo va a ser este desastre? Yo creo que en este momento lo honesto es responder, este desastre será hasta que el liderazgo alternativo se ponga de acuerdo de verdad, defina una estrategia de poder y entonces ahora, ese se produzca el acuerdo cambio. del liderazgo alternativo, ¿tú lo ves cerca, lejos, muy lejos? Mira, yo no pondría ese tipo de adjetivos, porque entre otras cosas porque hay que aprender de la experiencia. Cada vez que la oposición se ponía a hablar que sí, la línea amarilla, la línea roja, damos 3 meses, 6 meses, bueno, todos eso eran, como diría Celia Cruz, plazos traicioneros. Yo creo que más bien hay que decir qué es lo que impide que ese acuerdo se produzca y qué es lo que hay que hacer para que se produzca. ¿Qué es lo que impide eso? Yo creo que hay una inercia del pensamiento político convencional. Hoy hay muchos políticos que de la boca para afuera dicen, esto es una dictadura, pero de la boca para adentro siguen actuando como precandidatos de la Venezuela pre-1998, privilegiando sus tarjetas, sus partidos y sus ambiciones personales. ¿Y negociando con el gobierno? No creo eso, yo no tengo... Tú sabes que yo soy un hombre responsable. Yo sé. Yo también. Yo no digo esas cosas si no tengo pruebas. Yo no me la paso diciendo, no, que hay fulano por ahí, que una lista, que uno... No, yo soy un hombre serio. Yo de eso no tengo evidencia. Yo lo que sí sé es que no se ponen de acuerdo, y creo que no se ponen de acuerdo porque ceden a la tentación del pensamiento político tradicional. Ellos creen que... Y trabajan para ellos mismos. Y algunos creen que es más importante la ambición, la agenda particular que la necesidad colectiva, que la necesidad de la nación. Entonces, ese es un problema. ¿Cómo enfrentar ese problema? Yo creo que con la presión ciudadana, con la presión del pueblo venezolano, la inmensa mayoría ¿Cómo sería de los esa venezolanos... presión? Calle, mira, prensa, radio, televisión. Esa presión tiene que ser de nuevo tipo, porque también los ciudadanos independientes tenemos que ser en ese sentido autocríticos. Nosotros a veces somos
o fans, es decir, apoyadores acríticos, o somos detractores feroces y sistemáticos. Frente al liderazgo opositor, ninguna de esas dos actitudes corresponde, ni ser un apoyante acrítico, ni ser un detractor feroz. ¿Cuáles son los grandes errores que tú observas en el proceso opositor? Hay que apoyar críticamente, hay que apoyar aquello que sea positivo y correcto, y hay que desestimular las conductas sectarias. ¿Cuáles son los grandes errores que yo veo en este momento? Bueno, déjame hablarte en primer lugar de los grandes aciertos. Yo creo firmemente, primero, en el talante y en la convicción democrática del pueblo venezolano, en primer lugar. En segundo lugar, yo creo en la capacidad del liderazgo democrático venezolano de ponerse a la altura de la crisis que tenemos y dar la respuesta adecuada. Okay. No es un tema de creencias, yo lo viví. Yo vi en el año 2015 como todos esos partidos se pusieron de acuerdo en función de una estrategia de poder y se logró un éxito. Ok, vamos a un receso para que siga hablando. Estás viendo Diálogo con... Bueno, siga, doctor. No, tú me preguntabas por los errores, yo te decía, ha habido aciertos, te refería a esos dos. Ya lo citó. Hay unos errores que a mí me parecen muy importantes. Uno, el no entender que en este momento la unidad no es un trapo que tú lo puedes utilizar como bandera cuando te conviene y como coleto cuando no te interesa. No, la unidad es una necesidad estratégica del pueblo venezolano. Si nosotros no tenemos unidad, no solamente para derrotar a Maduro, sino además para establecer un gobierno que sea estable, un gobierno que pueda gobernar y que aplique un proyecto de reconstrucción nacional que sea apoyado por todos los venezolanos. Si eso no es así, vamos a vivir historias complejas. Hay gente que dice, hay que salir de esto porque no puede ocurrir nada peor que esto. Les informo, sí puede ocurrir. Cuando salieron de Pérez, pensaban que nada podía ser peor. Tuvimos a Chávez. Cuando falleció el presidente Chávez, hubo gente que dijo, no, nada puede ser peor que Chávez. Tenemos a Maduro. Si no se trabaja para que los cambios sean para bien, siempre se podrá cambiar para peor. Y para que el cambio sea para bien, la unidad es indispensable. ¿Cómo el cambio para bien? ¿Con quién cambias para bien? Bueno, yo creo que se cambia para bien estableciendo un modelo de gobierno que todo el mundo sepa cómo va a funcionar. Y eso es muy importante, eso es un reto para la oposición. Todos los gobiernos municipales y regionales que hoy tiene la oposición no son gobiernos de unidad, son gobiernos o unipartidistas o unipersonales, pero no son gobiernos de unidad. Entonces la oposición tiene un reto, decirle al país con claridad cómo va a ser el gobierno de unidad que viene después. ¿Va a ser un gobierno de la MUD? ¿Va a ser un gobierno del G4? ¿Va a ser un gobierno del primero que llegue? ¿O va a ser un gobierno de unidad nacional? Eso hay que definirlo. Y hay que definir también cuál va a ser el proyecto de reconstrucción. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque si eso se define, se le quita dramatismo al tema candidatural. Si se sabe cómo va a ser el gobierno y qué proyecto va a aplicar, si el candidato es el señor Capriles o el señor Leopoldo López o el señor Henry Falcón o el señor Henry Ramos, es lo de menos. A mí me gusta cualquiera, yo no tengo ningún problema. Me gusta que tengamos proyecto, me gusta que tengamos proyecto país y proyecto de gobierno, eso sí me gusta. Hay uno de los efectos del lenguaje político, yo creo que aquí en otras partes también, en América Latina, en otros países más civilizados, ¿no? Es que hay dos lenguajes, uno frente al micrófono y otro cuando se apaga el micrófono. En el caso tuyo, yo soy muy honesto en planteártelo, en el caso tuyo, yo te digo, bueno, tú eras rostro de pueblo en la MUD, ¿no? Eso es lo que dice mucha gente, incluso gente de la MUD. Hay otros que dicen, no, es que Chu renunció, pero por debajo dicen, no, fue que lo sacamos. ¿Por qué? Porque Chu quería asumir la representación en su proyecto personal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó de eso? Mira, pasaron tres cosas. En primer lugar, que es absolutamente normal que haya un cambio en la vocería.
Eso es absolutamente normal, sobre todo cuando estamos hablando de la vocería de una coalición de muchos partidos. En segundo lugar, bueno, que se cierra un ciclo, ciertamente. El ciclo que tiene el país al frente es el ciclo de la toma del poder, no solamente de la acumulación de fuerzas, sino de la toma del poder. Y eso implica la definición de una estrategia, y eso implica un nuevo rol para los partidos políticos. Los partidos políticos ya no son grupos de opinión o expresión de una minoría acorralada. No, los partidos políticos de oposición son hoy la expresión política de la nueva mayoría nacional, y eso implica una nueva responsabilidad. Y un tercer dato, tienen que asumir la responsabilidad de la vocería. O sea, no, estamos en un momento en que ya el tema no es que haya un Ramón Guillermo Aveledo o un Jesús Torrealba que hable a nombre de los partidos. No, los partidos que van a hacer poder tienen que asumir ante el país la responsabilidad de lo que dicen y de lo que callan. Desde el 17 de febrero, los partidos le dijeron a Venezuela, la vocería política la asumimos nosotros. Que la ejerzan. ¿Cómo ves tú eso que tú insistes con mucho, la toma del poder? ¿A qué tiempo tú calculas que puede haber un nuevo poder en este país? Lo voy a decir con absoluta claridad. Yo creo que nosotros vamos a poder salir de esta desgracia, de esta catástrofe nacional, solamente cuando el liderazgo alternativo se ponga de acuerdo. Bien, porque mientras eso no ocurra, bueno. es decir, vamos a decirlo claro, Maduro no está allí porque tenga capacidades, recursos, inteligencia, equipo, no. Maduro está allí porque la fuerza alternativa no ha terminado de decirle a los venezolanos y al mundo el tipo de gobierno que viene es así y la estrategia que va a aplicar es esta y los compromisos que vamos a establecer con el sector económico, con el sector internacional, con la Fuerza Armada son de tal y de cual naturaleza, porque esas certezas son las que hacen viable el cambio. Aquí nadie se quita una camisa sin saber cuál es la otra que se va a poner. Tú no le puedes decir a este país, vamos a dar el salto. ¿A dónde? A no se sabe dónde. Entonces, hay políticos que dicen, hay que convocar a elecciones ya. Ajá. Y después de las elecciones ya, ¿qué va a pasar? ¿O es que vamos a seguir con el jueguito de la sorpresa? Porque recordemos lo siguiente, Maduro, Chávez y Pérez II llegaron al poder sin decirle a los venezolanos qué es lo que iban a hacer. Maduro ganó, si es que ganó las elecciones del 2013, acusando a Capriles de que Capriles iba a hacer lo que terminó él haciendo, el paquetazo. Chávez, cuando llegó al poder, decía que Castro era un dictador y que en este país jamás iba a haber control de cambio. Pérez II llegó al poder aplaudiendo con las manos, agitando las manos, sin hablar del gran viraje que se decía que iba a aplicar. Y todas esas experiencias nos trajeron al desastre. Entonces, hoy hay que, en este momento, frente a esta grave crisis nacional, hay que, de manera responsable, decirle al país qué es lo que viene, qué tipo de gobierno se va a establecer, cómo vas a garantizar su estabilidad ese gobierno. ¿Sabes por qué, Carlos? Porque en tiempos de hiperinflación, los gobiernos suelen ser frágiles y fugaces. Entonces, si vamos a salir de Maduro para un periodo de inestabilidad aún peor, eso no puede ser. Tenemos que salir de este desastre para un espacio de prosperidad y de construcción de país. Tiempo en tu análisis, tú eres un analista también, tienes un programa todos los días muy oído. ¿En qué tiempo van las elecciones? Hay quienes dicen, no, ya no hay tiempo, tendremos que esperar las elecciones del 18. Mira, ¿Tú qué ves? Yo veo, en tu ambiente, yo veo y la en tu necesidad, partido, la Fuerza de la Unión. Yo veo la necesidad de avanzar ya, de avanzar en cada uno de los pasos que nos toca dar. Bueno, mira, nosotros tenemos elecciones que nos deben, las elecciones regionales nos las deben, las elecciones municipales, eso hay que hacerlo, eso hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque los demócratas reivindicamos el derecho al voto. El que no se haya hecho el énfasis necesario en la exigencia de esas elecciones es un error claro de la elección opositora. El tema de las elecciones presidenciales, bueno, ahí están los tiempos de la Constitución. La Constitución dice en 1918 y algunos dicen, eso es muy lejos. Señores, estamos en marzo del 17 y hay que hacer cosas antes de esas elecciones. Hay que definir ese modelo de gobierno de unidad y ese proyecto de reconstrucción nacional. Y definirlo y consensuarlo nos puede tomar meses. Y aclaro una cosa, la Fuerza es la Unión, no es un partido político. Chu, eso me lo va a decir. ¿Hoy estás convencido de que hay elecciones de gobernadores este año? Yo estoy convencido de Te pregunto, ¿estás convencido de que hay elecciones de gobernadores? Yo estoy convencido de que el gobierno
llega hasta donde lo dejen llegar. Si nosotros exigimos, nos movilizamos para exigir esas elecciones, las van a ver. Ahora, ¿qué tiene que hacer la oposición? ¿Da ruedas de prensa? No, chicos, la oposición tiene que hacer sus primarias y tiene que poner en la calle a sus candidatos, no solamente a las gobernaciones, a las alcaldías, a los consejos legislativos. Son miles y miles de candidatos en la calle con su programa y con su equipo exigiendo elecciones. ¿Y esta Fuerza de la Unión qué candidato va a poner en la calle? Mira, la Fuerza de la Unión es un voluntariado nacional, somos ciudadanos independientes que estamos allí para apoyar a todo venezolano que esté en lucha. Objetivo político. Claro. Nuestro objetivo político es promover el cambio. Ajá. Nuestro objetivo político es apoyar la unidad de los venezolanos. Nuestro objetivo político es lograr no solamente salir de Maduro, sino que después de Maduro haya aquí un espacio de construcción en salir de Maduro, pero Maduro te reconoce mucho a ti, siempre te nombra, mi amigo Chugo. Fíjate tú qué curioso. Me lo vas a decir en la próxima parte. ¿Cómo no? Estás viendo Diálogo con... Bueno, explícame esa extraña relación virtual. Bueno, no es extraño. No es virtual. No es extraño en lo absoluto. El señor Maduro se puso histérico cuando yo fui designado secretario ejecutivo de la mesa. Todo el mundo lo recuerda. Empezó a insultarme en cadena de radio y televisión. Aquella cosa era impresionante, sobre todo porque la mesa venía de tener un secretario ejecutivo excelente, por cierto, Ramos Guillermo, durante 5 años y prácticamente ni lo nombraban. Entonces, se puso histérico cuando yo llegué. Ahora que salgo del cargo, ya tengo casi un mes fuera del cargo y, sin embargo, casi todos los días Maduro habla de mí para rayarme, ¿no? Casi que te ofrece un cargo de ministro. Pero todos los días. Él sabe que él es una raya que camina, ¿no? Él es la raya que camina por América Latina. Entonces, si él habla así de mí, sabe que me está agrediendo. Entonces, a mí me causa curiosidad. Algo de saber él que yo no sé, que le dice que hay que seguirme atacando aunque ya yo haya salido de ese cargo. Te digo una cosa, Maduro, ¿cree que tú vas a ser candidato yo voy a seguir trabajando humildemente desde el barrio, desde el cerro, desde esos sitios a los que tú no puedes ir para construir el cambio democrático. Bueno, eso tenlo por seguro. Vamos a hablar de tu obra. ¿Qué reivindicas tú para ti durante tu estadía en la MUD? ¿Cuál es tu balance? Si te tocara explicar a alguien que te lo pregunte como yo, pues. Hay un documento que empieza a circular en todo el país mañana lunes que se llama Venezuela, Reto y Compromiso, que tiene lo que es mi rendición de cuentas. Mi rendición de cuentas ante el país. Yo creo que el balance... ¿Ante el país o ante el TCJ? No, ante el país, ante la ciudadanía, ante el pueblo democrático, ante los millones de chavistas que ahora sí pudieron votar por la oposición, ahora sí pudieron votar por la unidad, porque se encontraron con un discurso respetuoso y solidario que los recibió. Ante ese pueblo venezolano, yo estoy presentando mi rendición de cuentas. El balance lo tiene que hacer el país. Todas las cosas buenas que ocurrieron, yo creo que son logros del pueblo venezolano. Todos los problemas que ocurrieron, los asumo yo, porque yo era coordinador de ese equipo. Así que las cosas como son. En relación al futuro, bueno, yo regreso a lo que es mi condición. Yo soy un activista social, soy un comunicador popular y yo estoy muy preocupado porque el gobierno cuando reprime, reprime al mayor. El pueblo cuando pelea, pelea al de tal. El pueblo pelea solo. Los trabajadores del Metro de Caracas estaban solitos en su confrontación contra el Estado. Los maestros del Estado Vargas solitos enfrentando la represión. Cada quien por su lado peleando contra un Estado que, repito, cuando reprime, reprime con todos los hierros. Entonces, es necesario que haya una estructura de servicio, de apoyo a todo aquel que esté en lucha. Eso va a ser este voluntariado independiente, que es la Fuerza de la Unión. La manera independiente, la manera solidaria de apoyar a todo aquel que esté en lucha. Eso es lo que tú le respondes a la gente del barrio que te pregunta, ¿a dónde vas tú? Eso es lo que yo le respondo a la gente del barrio, a la gente de la urbanización, porque recuerda que Maduro logró algo. ¿No será que estás trabajando para una candidatura por debajo? Fíjate tú, qué cosa tan curiosa, ¿no? También cuando yo fundé el radar hace 11 años, mucha gente dijo, eso es un proyecto, sí, el radar de los barrios. Ese es un proyecto porque Chugo quiere ser concejal, quiere ser diputado, quiere ser gobernador. Bueno, hubo elecciones de concejales, de diputados, de gobernadores, de presidentes y me han ofrecido a mí
cualquier cantidad de candidaturas. Y yo siempre he dicho, yo eso no estoy interesado, porque yo sí tengo una ambición política. Mi ambición política es vivir en un país del primer mundo, no en cualquier país del primer mundo, en una Venezuela del primer mundo. Esa es mi ambición política. Y para trabajar, bueno, no me hace falta un cargo. ¿Qué otra cosa reivindicas tú para el balance? Bueno, que sí se puede ejercer una responsabilidad como la que yo ejercí, hablándole claro al país. Tú sabes que hay políticos que hablan enredados, porque creen que yo no soy político. Que si la gente no los entiende, dicen, oye, ese tipo sí sabe. No, chicos, hay que hablarle clarito a la gente, hay que decirle a la gente dónde están los errores, dónde están los aciertos, cómo promover los aciertos, cómo disminuir los errores, con honestidad y sobre todo exhibiendo en la conducta personal el reflejo de las palabras. ¿Cómo ves tú esa renovación que está ocurriendo? Bueno, yo tengo esperanza, hay nombres muy ilustres. Ángel Oropesa es un gran venezolano, Roberto Picón es un gran venezolano, Alfredo Padilla. ¿Ah? De los partidos, lo que está ocurriendo en el CNE. Bueno, en primer lugar te estaba hablando del tema de la renovación en la mesa. Y hay importantes personas, gente en la que yo creo que se puede y se debe confiar. En el tema de la legitimación de los partidos, yo lo he dicho con claridad, yo creo que ese es un proyecto, ese es un proceso absolutamente irregular, absolutamente ilegal, es un proceso no para relegitimar partidos, sino para asesinar partidos, eso es lo que creo. Al final, los partidos de oposición no lograron una postura unánime y emitieron un comunicado que a mí me parece dentro de todo positivo, donde dicen que aquel partido que logre relegitimarse pondrá su tarjeta a disposición de todos los demás. Eso me parece un gesto de buena factura. ¿Y son varios partidos que logran? Simplemente les recuerdo lo siguiente, la única tarjeta que ha logrado derrotar y por arrase al PSUV es la tarjeta de la manito, es la tarjeta de la unidad. Y esa tarjeta está amenazada judicialmente por el gobierno. Lo que corresponde hoy entonces no es estar salvando tal o cual parcialidad. Lo que corresponde hoy es defender la tarjeta de la unidad porque es la esperanza de triunfo, no del partido A, no del partido B, sino del pueblo venezolano. Bueno, ¿y qué opinas tú de la ONU que exige la liberación de los presos políticos? Yo creo que los señores del régimen de Maduro están ciertamente aislados, es la ONU, sí, pero es todo el cuadro internacional, es el tema de lo que está pasando. Esta pelea, por ejemplo, con el presidente de Perú, esta pelea que tienen ahora con el canciller de Brasil, el hecho de que una vez firmados los acuerdos de paz en La Habana, los acuerdos de paz sobre el tema de la guerrilla colombiana, ya tiene mucha menos influencia el gobierno de Venezuela sobre la administración de Juan Manuel Santos. Es decir, estamos en un nuevo momento, la inminente derrota de Correa en Ecuador. Estamos en un momento en que este régimen ciertamente está prácticamente aislado y de salida. Entonces, frente a eso, el planteamiento no puede ser ni soberbio, ni jaquetón, ni pendenciero. Tiene que ser, señores del régimen, entiendan que aquí viene cambio y es necesario que ese cambio, para que sea para bien, sea en paz, y para que sea en paz tiene que haber una actitud distinta por parte de los factores que están contendiendo. Yo soy de los que cree que además del tema de la fuerza, y yo creo en la movilización y en la calle y en la protesta, siempre en términos cívicos y constitucionales, pero enérgicos y contundentes, yo creo en eso. Si no hay calle activada, no va a haber cambio en este país, pero también creo en la negociación política. Yo creo que es indispensable que haya un proceso de negociación política asertivo, serio, confiable, no una payasada como el diálogo el pueblo malhadado aquel. ¿Está satisfecho con esas marchas? A propósito, cuando sienten que hubo realmente una frustración con la primera marcha. Es que yo no estoy hablando de marchas. Ajá. Mira, el pueblo está en la calle y está peleando solo. Todos los días hay decenas, ya casi centenares de protestas sociales. El pueblo está protestando por la falta de alimentos, por la falta de medicina, por la excesiva inseguridad. Y esa protesta popular no solamente hay que acompañarla, hay que orientarla. Esa calle, la calle social, está hoy huérfana de liderazgo político. Estoy hablando de eso. Estoy hablando también de la calle electoral. Tú la referías hace un momento. No se trata de dar ruedas de prensa y decir, CNE, por favor, convoca las elecciones. No vale. ¿Qué impide que la oposición haga ya sus primarias y pongan en la calle a decenas de miles de candidatos a los consejos legislativos, a las alcaldías, a las gobernaciones, poniendo en la calle sus programas y movilizando al país exigiendo las elecciones? ¿Qué es lo que tiene que hacer de inmediato la oposición, a tu juicio?
Bueno, lo que estamos 1, 2, diciendo, 3. la calle social, activar y dirigir la calle social, activar y movilizar la calle electoral y definir un acuerdo de gobernabilidad que implique modelo de gobierno de unidad nacional y proyecto de reconstrucción nacional. 1, 2 y 3, allí lo tiene. Bueno, gracias a Chuto Realba. En la próxima parte, como les dije, conversaré con el doctor Jihad Khalek, cirujano oncólogo. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora estoy con el doctor Jihad Khalek Méndez, ¿no? Méndez. Reconocido médico, cirujano general y oncólogo de este país. Y lo he invitado porque estamos en el mes de las enfermedades oncológicas y él tendrá mucho que decir, ¿no? O algo que decir, ¿no? Sobre cuál es la situación del tratamiento del cáncer en este momento en Venezuela y cuál es la situación de la enfermedad. Hemos aumentado en promedio. En el número de afectados, sí, según proyecciones que han hecho algunas instituciones, como la Sociedad Anticancerosa en conjunto con la Universidad Simón Bolívar, creo que hay un aumento anual de 3.5%. Estamos en el orden de los afectados aproximadamente en 51.000 personas afectadas por cáncer, de los cuales aproximadamente casi la mitad van a fallecer. Ese incremento se ha visto en los últimos años. La situación del paciente con cáncer pues sigue siendo precaria, sobre todo en los últimos 3 años, debido a la dificultad en obtener el tratamiento adecuado. La infraestructura para el tratamiento del cáncer en el país pues se ha mantenido igual en los últimos años, no ha habido nuevas instituciones dedicadas al tratamiento de esta enfermedad. Y la adquisición de medicamentos que se utilizan para el tratamiento del cáncer en los últimos 3 años ha sido realmente muy irregular en su distribución. Recuerden que los medicamentos de alto costo los proporciona el Seguro Social. Existe una farmacia especializada en el suministro de estos medicamentos. Ellos tienen un registro y el paciente va con su informe médico y la prescripción correspondiente para tener acceso a esos medicamentos. Este acceso ha sido muy irregular en los últimos años y esto incide en el tratamiento. El otro aspecto es la radioterapia, que se ha mantenido igual en los últimos años también. No ha habido nuevos equipos para el tratamiento de estos pacientes y en forma general recuerden que el tratamiento del cáncer es multidisciplinario. Dependemos de la cirugía, radioterapia, quimioterapia y de los centros especializados que puedan suministrar este tratamiento. ¿Y cómo está la atención de la enfermedad en las clínicas privadas? Se ha ido, digamos que el acceso de los pacientes a las clínicas privadas cada vez ha ido disminuyendo, bien sea por los costos. Recuerden que el problema de la crisis económica ha también afectado la cobertura de los seguros. Muchos de ellos han mantenido una cobertura igual en los últimos años, a pesar de que el costo de las primas ha aumentado. Y esto pues ha disminuido el ingreso de pacientes a las clínicas privadas. Digamos, la infraestructura que existe en las clínicas privadas se mantiene. Por supuesto, las clínicas no suministran medicamentos de alto costo, esto lo hace el Seguro Social, y los equipos de radioterapia que existen en la parte privada se mantienen funcionando hasta ahora, hasta los momentos. La parte quirúrgica también funciona, con ciertas, digamos, dificultades en algunos suministros, pero en forma general se pueden hacer. ¿Y los especialistas han sido tocados por ese fenómeno de la Sí, migración? por supuesto. La gran mayoría... ¿Se han ido muchos especialistas? Sí, se han ido. En nuestro centro, que es un centro donde yo trabajé hasta el año pasado, que es un centro formador de especialistas en el tratamiento del cáncer,
la gran mayoría de los residentes que egresan pues buscan irse del país, buscando nuevos horizontes. Anteriormente, por lo menos los egresados en el Seguro Social se les asignaba cargo directamente. Los residentes escogían el sitio donde iban a ir de acuerdo a su origen y se les daba a su cargo. Actualmente la oferta es mayor que la demanda, es decir, el médico tiende a emigrar, a buscar mejores opciones. Okay. Usted dio una cifra aquí de 51.000 y dice la mitad de esos van a fallecer, porque el cáncer no es curable, pues no se puede prolongar su vida, porque no hay medicamento. ¿Por qué? Bueno, regularmente el paciente, dependiendo del nivel donde tú lo diagnostiques, del estadio que nosotros lo veamos, así será su sobrevida. Pero aunado a esto, lo que ya expliqué, la dificultad en acceder al tratamiento. El paciente para tratarse debe seguir un cronograma, digamos, organizado para que su tratamiento sea efectivo. Si un tratamiento se suministra cada 21 días y no tiene el medicamento en ese día, pues ya hay una irregularidad en su tratamiento y eso debe redundar en la sobrevida del paciente. Habitualmente el paciente con cáncer, si se diagnostica tardíamente, va a fallecer, pero existen medicamentos y formas para aumentar la sobrevida en la actualidad, con nuevos medicamentos que han surgido en los últimos años, ¿no? Aquí hubo un tema que decía, el cáncer es curable si se diagnostica a tiempo. ¿Eso está vigente? Eso sigue vigente, eso sigue vigente. De hecho, cualquier tipo de cáncer, usted lo diagnostica y lo cura. Depende, hay cáncer que se diagnostican tardíamente porque dan pocos síntomas en sus inicios. Ejemplo, el cáncer de páncreas. Usualmente cuando el paciente se diagnostica con cáncer de páncreas está avanzado local o regionalmente. ¿Y cómo se descubre entonces? Bueno, estos son casos excepcionales, no son la mayoría de los cánceres que nos afectan a nosotros. Recuerden que las principales causas o tipos de cáncer que afectan al hombre es el cáncer de próstata, el cáncer de pulmón y estómago y colon y recto. En la mujer, el cáncer de mama, cuello uterino, pulmón, estómago, colon y recto. La gran mayoría de esas patologías pueden ser diagnosticadas en estadios iniciales. Por ejemplo, el cáncer de próstata, si nosotros hacemos una pesquisa a partir de los 50 años, podemos diagnosticar lesiones muy incipientes, muy pequeñas, que pueden ser tratadas, bien sea con cirugía o bien sea con radioterapia, en una forma fácil de tratar e incluso logrando la curación, al igual que el cuello uterino en la mujer. Si se hace pesquisa y se diagnostica una enfermedad premaligna y se trata en una forma muy sencilla, en el consultorio incluso resecando o quitando esa lesión, pues le está previniendo que tenga un cáncer avanzado en poco tiempo y el tratamiento relativamente es económico. Igual sucede con la mama, si hacemos una pesquisa a tiempo, a partir de los 45 o 50 años en la mujer, como es la mamografía y el eco mamario, pues podemos diagnosticar enfermedades en etapas incipientes. El cáncer de pulmón está relacionado con el uso del tabaco. Y si la gente no fuma, pues está previniendo un cáncer de pulmón. 50% de las causas de cáncer de pulmón está relacionado con el consumo del tabaco. Eso no significa que quien no fume esté excepto. Eso no significa que esté exento. Incluso el fumador pasivo. Se ha visto casos y se reportan con relativa frecuencia cónyuges que no fuman, pero el otro sí fuma y se enferma con la misma frecuencia que como si fumara. Eso es válido, pero también es válido que a veces hay fumadores empedernidos que nunca registran un cáncer. También es muy variable, claro. Yo conocí a un señor que tenía 90 años y seguía fumando. Seguía fumando y no le pasaba nada. No. Está descrito, claro, por supuesto. No todo es 100%. Eso tiene que ver con qué genética. La genética probablemente, sí, está menos predispuesto a padecer la enfermedad. Recuerda que dentro de las causas de padecer la enfermedad existen una serie de variables como el estilo de vida, los antecedentes familiares que están inmiscuidos en la parte genética y en la herencia del paciente. Los exámenes se le recomiendan a la gente cada 6 meses, cada año, cada 2 años. Vamos a un receso y le dejo esa pregunta para que usted la amplíe.
Estás viendo Diálogo con... Bueno, conversando con el doctor Jihad Khaled, le preguntaba sobre el tiempo de examen y le dejé la pregunta. Sí, si es con fines de pesquisa, una vez al año es suficiente. Si es con fines de seguimiento, es decir, paciente diagnosticado con cáncer que fue tratado y aparentemente está curado, pues debe hacerse un control periódico. Usualmente en el primer año, cada 3 meses, cada 4 meses, se le piden exámenes muy específicos dirigidos a descartar que tenga enfermedad en otros órganos. Por ejemplo, en el cáncer de mama, los órganos, digamos, más afectados por la enfermedad pudieran ser el hígado, el pulmón. Entonces se hacen estudios periódicamente con la finalidad de descartar que la enfermedad siga avanzando. Si es con fines de pesquisa, una vez al año, una mamografía, un ecomamario o un examen ginecológico o un examen con el urólogo es más que suficiente. En este momento, por ejemplo, en Caracas, ¿dónde va una persona que no tenga recursos para pagar una clínica privada a chequearse anualmente para saber si tiene o no tiene cáncer? Ese es el problema que nosotros padecemos. No existe un programa de prevención organizado y establecido en el país. No hay dónde. Recuerda que los hospitales más bien están colapsados. ¿Cómo va a ir una persona sana a un hospital a decir, mira, quiero que me haga un examen para ver si tengo o no tengo enfermedad? O sea, los controles son difíciles de acceder en este país en la actualidad porque no existe un programa definido dirigido a eso. Para tratar desde el punto de vista de salud pública el cáncer deberíamos actuar sobre varias aristas. Uno sería la prevención, ¿verdad?, que es la información al paciente, que tenga acceso a los exámenes de pesquisa, una mamografía buena, un ecosonograma bueno, que tenga su control ginecológico, ¿verdad?, que tenga el paciente acceso al control con el urólogo, así no tenga síntomas. Son todos estos aspectos que no están funcionando porque vivimos en una precariedad, en una emergencia y nos rebasan las enfermedades emergentes que se ven a diario, ¿no?, como la malaria, la difteria. Entonces todo eso opaca ese panorama y no permite hacer un buen diagnóstico. Realmente el paciente cuando acude a estos centros, pues ya tiene enfermedad evidente, ¿no? Pero esa precariedad también se siente en la falta de equipo en los hospitales públicos. Y me dicen algunos médicos que hay hospitales o centros de diagnóstico donde no funcionan las máquinas. Sí, eso es exacto. La infraestructura tecnológica. Sí, puede ser que exista, pero no funcionen, o que los equipos estén dañados. Actualmente el acceso a la reparación de equipos es más difícil por la no dificultad en acceder a los repuestos de los mismos. Muchas de estas industrias se han ido del país, muchas farmacéuticas se han ido del país. Realmente la infraestructura no funciona como debería funcionar en un país bueno, decente y que se ocupe de estos problemas, ¿no? Estamos mal entonces, pero bueno, también el problema de los reactivos para hacer los exámenes, ¿eso cómo se siente en la clínica privada y en las Sí, en los laboratorios existe un déficit periódico de ciertos reactivos. Por ejemplo, el PSA, que es el antígeno prostático específico para determinar si el paciente tiene algo en la próstata que alarme, pues en muchos de los laboratorios, incluso en privado, no se está haciendo. En anatomía patológica, muchas veces las sustancias que te utilizan para procesar muestras de biopsia no son accesibles o no lo tienen en ese momento. Una biopsia que se toma para hacer un diagnóstico tarda aproximadamente unas 4 semanas, tal vez más, dependiendo de si hay los materiales adecuados para procesarla, y esto retarda el diagnóstico y retarda el tratamiento del paciente. Y como todo eso hace un conjunto de cosas que van a incidir en la sobrevida del paciente y tal vez en el costo, porque a medida que la enfermedad es más avanzada, más costoso es el tratamiento. En los cánceres más comunes, por ejemplo, el de próstata, en el caso de las mujeres, el cuello uterino y mama, eso tiene un origen en que tiene que ver con la vida
de la persona, tiene la vida con la forma como ella se cuida o no se cuida desde el punto de vista de aseo. Sí, ciertos cánceres, por ejemplo, si hablamos de cáncer de mama, hay cierta predisposición genética, no es, eso representa un porcentaje muy bajo. La herencia está descrita por la presencia de unos genes que contribuyen a la aparición del cáncer en edades tempranas, pero eso no es lo habitual. Tal vez en forma general podemos decir que el aumento de la prolongación de la vida de las personas, actualmente el promedio de edad de una persona ronda por encima de los 70 años, pues esto contribuye también a la aparición de enfermedades degenerativas como el cáncer. El estilo de vida, el consumo de grasas, la obesidad, la falta de actividad física, los alimentos que se consumen, el uso de terapia hormonal sustitutiva en algún tiempo estuvo de moda en la mujer menopáusica. Todo eso puede contribuir a la aparición de consumen lesiones. y se consiguen. Sí. Por ejemplo, en el cáncer de cuello uterino sí está relacionado con la desnutrición, puede estar relacionado también con la parte económica. Usualmente es un cáncer que es frecuente en los países subdesarrollados, donde las condiciones de vida desde el punto de vista económico son muy precarias, ¿no? Ahí entra el aseo, ahí entra el número de parejas que tenga la persona, que habitualmente son... Usted hablaba del cáncer de páncreas y me dijo, o entendí que era asintomático. Habitualmente. Eso significa que una persona se examina con usted, le hace un chequeo y puede no descubrirle en ese momento el cáncer de páncreas, pero al día siguiente puede presentar síntomas. Pudiera ser porque no se hace habitualmente un examen de pesquisa para el cáncer de páncreas. No existe un examen que se haga como una mamografía, como un eco, que no se hace de rutina. Se puede diagnosticar si por otra causa uno hace un estudio de imágenes, como por ejemplo el ecosonograma abdominal, claro, y exista cierta irregularidad. Ahora, preguntas puntuales. ¿El cáncer es más frecuente en el hombre o en la mujer o es partes iguales? Casi iguales, sí, tal vez más frecuente en la mujer. ¿Cualquier tipo de cáncer? Bueno, por el tipo de cáncer. ¿Cuál es el tipo de cáncer que más se ve en Venezuela? El cáncer de mama, cuello uterino, el cáncer de próstata. El cáncer de pulmón, por ejemplo. El cáncer de pulmón también está en ese grupo. Y son cánceres, por ejemplo, el cáncer de pulmón de difícil tratamiento, porque habitualmente el paciente no es curable. ¿Qué síntomas tiene un cáncer de pulmón? Un cáncer de pulmón no da síntomas sino tardíamente. Puede ser tos con sangre, puede ser dificultad para respirar, puede ser la aparición de enfermedades en otra zona, como se llama metástasis, ajá, ¿verdad? Entonces comienza uno a indagar y resulta que tiene... El cáncer de colon, por ejemplo, ¿cuál es el síntoma principal? El cáncer de colon habitualmente puede ser pérdida de peso, dificultad para evacuar, ¿verdad? Aparición de estreñimiento. ¿No? Aparición de estreñimiento en una persona que venía evacuando normal y hay cambios en su hábito intestinal. Puede ser debido a la aparición de un cáncer de colon, el sangramiento rectal, tumor. Muchas veces no hay otros. El cáncer de mama en los hombres. El cáncer de mama en los hombres no es habitual, no es frecuente, pero sí se ve. Claro que se ve. Cualquier nódulo en un hombre, nosotros debemos sospechar que sea un cáncer. Cualquier tumor, porque el hombre no tiene tejido mamario, va a ser más evidente y probablemente lo va a detectar en una forma mucho más temprana, ¿no? ¿Qué otro tipo de cáncer más nos está amenazando? Los más frecuentes son esos que mencioné: cáncer de mama, cuello uterino, el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago también. Hay sitios muy específicos donde el cáncer de estómago es endémico. Por ejemplo, en los Andes, por el estilo de vida, en la parte de Falcón también se diagnostican con cierta frecuencia. Por el consumo, también la ingesta de tabaco en forma de chimó, los alimentos, ¿cómo se llama?, ahumados, también está relacionado con eso. Y de hecho, en alguna oportunidad... ¿Cómo los alimentos ahumados? ¿Cómo es eso? Queso ahumado, carnes ahumadas. ¿Eso no es recomendable? No es recomendable. Pescado ahumado también. ¿Por qué?
porque tienen, Hay tienen, quienes lo aplican tienen para elementos, la dieta. tienen elementos que son carcinógenos, o sea, promueven o ¿De dónde predisponen, sale eso? ¿Del pescado o del humo? del humo, relacionado con el humo. Sí. Bueno, ¿qué otro consejo nos puede dar usted antes de terminar el programa? Lo importante es, bueno, estar pendiente, a pesar de la precariedad de nuestro sistema de salud público, pues conservar la información o buscar la información necesaria para hacer los exámenes de pesquisa, para poder diagnosticar la enfermedad en estadios iniciales y de una forma tratarlo más económicamente. Y aquí más veo que el sencillo. cáncer infantil es primera causa de muerte en Venezuela. En ese grupo etario, en los niños, el cáncer sí es una de las enfermedades que importantes, ¿no? En el fallecimiento, en la causa de muerte en la edad infantil. Y eso no tiene cura. Algunos sí, otros no, dependiendo de la enfermedad. Dependiendo de la enfermedad, si son sarcomas, probablemente puede ser que no. Si son enfermedades como el linfoma o leucemias, pueden ser que sí sean curables, ¿no? No existen instituciones o existen muy pocas dedicadas al tratamiento en este sector de la población a nivel infantil. Existen pocas instituciones, al igual que en adultos. Solamente en la región capital existen 2 oncológicos. ¿No se han hecho básicamente. estudios sobre los ambientes de trabajo y el cáncer? O sea, un ambiente más sano, el que trabaja en unas maquinarias o el que trabaja en la agricultura. Eso no hay... Sí, hay estudios. Hay estudios relacionados, por ejemplo, el cáncer de vejiga está relacionado con la exposición a colorantes, a tratamientos del cuero, por ejemplo. Esos pacientes están más predispuestos a tener cáncer de vejiga, al igual que el cigarro, ¿no? Está íntimamente relacionado con la aparición de estas lesiones. También la aparición de sarcomas está relacionado con cierto tipo de trabajo. Sí hay estudios. Estamos que terminando lo el programa de 2 preguntas finales. El cáncer de próstata, cuando usted opera radicalmente, como llaman los médicos, ya no aparece. ¿O puede aparecer? Puede aparecer. Y lo mismo pasa con el cáncer de vejiga, lo mismo pasa con el cáncer de pulmón, todo. Puede aparecer. Por eso el paciente tiene que seguir un control periódico para descartar si aparece la enfermedad, tratarla de la forma ¿Qué tiempo más promedio adecuada. hay para esperar en un hospital público? Bastante largo. Como dije anteriormente, acceder a la consulta es un tiempo. El procesamiento de una biopsia dura más de 4 semanas. Acceder al tratamiento quirúrgico son por lo menos 2 meses, dependiendo de la lista de espera que tenga el servicio correspondiente. Bueno, muchas gracias, doctor. Gracias a ti, Carlos. Muy amable por la invitación. El coordinador le va a dar una cosa rara aquí. Gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora.